Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a este séptimo vídeo tutorial en el que vamos a ver cómo importar y exportar clientes, ¿vale?, de una base de datos. Bueno, en la hoja movimientos, ¿vale?, eh, vamos a activar el modo diseño, habíamos visto ya cómo cada vez que cambiábamos de celda nos iba a buscar tanto los productos como los clientes, ¿vale? Aquí lo teníamos y habíamos programado el botón abrir conexión y cerrar conexión, ¿vale? Bueno, el botón guardar, modificar, eliminar, factura, imprimir, email, PDF y buscar, de momento los vamos a dejar, ¿vale? De momento los vamos a dejar. Vamos a ver, vamos a pasar un segundo a la hoja clientes y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo importar y exportar una mm, eh, bien desde Excel vamos a aprender a importar Access, ¿vale? O bien desde Access, ¿de acuerdo? Vamos a coger los datos de Access y los vamos a pasar a Excel. Fijaros una cosa. El botón eh, abrir conexión, ¿vale? Es exactamente idéntico a como lo habíamos programado en la hoja 1, ¿vale? Y el botón desconexión, el botón salir, ¿vale?, también es exactamente idéntico a como lo habíamos programado en la hoja 1. ¿De acuerdo? Son idénticos, no cambia absolutamente nada, ¿vale? Bueno, y en el botón importar, CMB exportar, que el botón CMB exportar es este de aquí, ¿vale? Este de aquí es el botón CMB exportar, tiene esta programación, ¿vale? Comenzar macro, call comenzar macro, frm mensaje 1.show y call finalizar macro. Bueno, ¿qué quiere decir esta macro? Bueno, lo primero que hacemos es call comenzar macro, es decir, esto es un procedimiento que hemos creado aquí con las variables, ¿vale?, ya que simplemente tiene esto de aquí, y es lo siguiente, call comenzar macro lo que hace es coger la aplicación de Excel y desactivar tanto el parpadeo de pantalla, las alertas como los eventos, ¿vale? Para comenzar la macro es lo que hacemos. Para finalizar la macro restauramos esa esos eventos, ¿vale? El parpadeo de pantalla, las alertas y los eventos los volvemos a dejar en true, es decir, del objeto aplicación, estos, tanto el screen updating, el parpadeo de pantalla, el display alerts, es decir, las alertas y los eventos, los dejamos en true, los volvemos a dejar en true, ¿vale? Esto es finalizar la macro, nada más y nada menos. Y de producto, un minuto porque aquí tengo y de producto y de facturas, vale. Bueno, de momento hemos hecho eso. Lo siguiente que hemos hecho aquí en esta hoja clientes es lo siguiente. Hemos creado un formulario sencillo, muy sencillo, que se llama mensaje 1, ¿vale? Y que si lo abrimos vemos que tiene una etiqueta, ¿vale?, con un texto, qué operación quiere hacer, y tiene tres botones de comando: importar clientes desde Excel, exportar clientes desde Access y salir, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tiene el botón importar clientes? Pues tiene el call comenzar macro, tiene el call importar clientes, tiene un loadme y tiene finalizar macro. Es decir, primero comenzamos la macro, luego llamamos a un procedimiento que nos importa los clientes hasta Access y luego, una vez importados, cierra el formulario, un loadme. Vale, el formulario en su botón salir
tiene simplemente un loadme, no tiene más, ¿vale? Y exportar clientes, todavía no hemos hecho este procedimiento, ¿vale? Lo vamos a hacer todos juntos, ¿vale? Pero vamos a ver cómo es el procedimiento de importar. Bueno, aquí tenemos el procedimiento de importar clientes, ¿vale? Y lo primero que hacemos es call, comenzar la macro. Primero comenzamos la macro, ¿vale? Y luego hacemos lo siguiente. En esta misma hoja, en la hoja activa, es donde tenemos los clientes que vamos a exportar. Entonces hacemos lo siguiente. Si la celda activa, si el rango A4, es decir, si esta celda, ¿vale? Si esa celda está vacía, el rango A4 de la hoja activa está vacía, entonces le vamos a decir que no hay clientes para importar a Access, ¿vale? Muy bien. En caso de que aquí haya un dato, ¿qué va a pasar? Que esta línea se la va a saltar, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Si se salta esa línea, conectamos a la base de datos y abrimos la tabla clientes, que es donde nosotros queremos importar esos datos, ¿vale? Queremos importar estos datos en la tabla clientes. Entonces, primero nos conectamos y después simplemente abrimos la tabla clientes, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con el record set clientes, ¿vale? El cual se va a encargar de, lógicamente, una vez que estén en el record set, ¿vale? A la hora de actualizar, los va a pasar todos automáticamente a la base de datos. Es decir, vamos a trabajar con el record set, ¿vale? Entonces, with record set, with rs clientes, trabajamos con el record set y le decimos if.eof or .bof, entonces no hay datos, ¿vale? Si .eof or .bof quiere decir que la tabla está vacía, ¿de acuerdo? Entonces, si el rango A4 está vacío, va a mostrar un mensaje y va a dejar de ejecutar nada más, ¿vale? Te va a decir que no hay datos y punto. Y se acabó. Si hay datos en A4, ¿vale? Entonces vamos a conectarnos y a abrir la tabla clientes y una vez hecho eso, vamos a decirle if.eof or .bof, es decir, si está vacía esa tabla, ¿qué hacemos? Lo primero es coger y activar la celda A4, esta celda de aquí, ¿vale? Perfecto. Activamos la celda A4. Le decimos do while active cell.value sea diferente de vacío, es decir, mientras la celda activa, es decir, esta celda sea diferente de vacío, ¿qué hago? Le digo con el record set, ¿vale? Le digo .addNew, es decir, añade un nuevo registro. ¿Y qué hago? Paso los datos desde la derecha, lo que está en la derecha lo paso a la izquierda, ¿vale? Lo que está en la derecha lo paso a la izquierda. Entonces, ¿quién está a la derecha? Esto es el valor que quiero pasar ¿a dónde? A la izquierda. Lo quiero pasar a la base de datos, ¿vale? Pasamos lo de la derecha hacia la izquierda. Entonces, añadimos un nuevo registro. Le decimos que la celda activa, ¿vale? Esta celda va a pasar ¿a dónde? A .fields 1. .fields, campo cuya posición es la 1. ¿Vale? Nos vamos a gestión. Nos vamos a empresa. Y nos vamos a clientes. Bueno, en lugar .fields 1 es NIF cliente, ¿vale? En lugar de posición 1, como yo tengo aquí, podemos poner que el fields NIF cliente... espera, que aquí falta una comilla. El punto fields el campo NIF cliente, ¿vale? Una vez que ya tenemos el registro, agregamos un registro y decimos en el campo NIF cliente
le colocamos el valor de la celda activa. En el campo nombre cliente, ¿vale? Le colocamos nombre cliente, le colocamos el campo, el valor de la celda, una columna a la derecha, ¿vale? Entonces, este campo va a pasar al campo NIF, este campo al campo nombre, este campo al campo dirección, este campo al código postal, ¿vale? Así lo tenemos, perdón, así lo tenemos controlado, ¿vale? Si no os aclaráis con las posiciones, ¿vale?, de los campos, podéis poner también el nombre del campo, pero recordar que el nombre del campo que aparezca aquí tiene que estar exactamente escrito como aparece en la base de datos, ¿vale? Entonces, NIF cliente, pues yo en lugar de NIF cliente le digo campo 1. ¿Por qué? Porque este es el campo 0 y este es el campo 1. ¿Vale? Entonces este va a ser el campo 1 y este va a ser el campo 2. En el campo 3 va a estar lo que yo tenga en la tercera columna. ActiveCell 01, ActiveCell 02. Esta columna, ¿vale? En esta columna, ActiveCell 02 va a estar en el campo 3, ActiveCell 03 en el campo 4, ActiveCell 04 en el campo 5 y así sucesivamente. Cuando coloquemos todos los campos, simplemente para que esos datos queden guardados en la base de datos, le colocamos un punto update, ¿vale? Muy bien, le colocamos un punto update, ¿de acuerdo? Una vez que ese registro ya se agregó, le ponemos ActiveCell.offset 10.activate. Es decir, mientras la celda activa no esté vacía, ¿qué hago? Añado un registro y a ese registro le añado estos campos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que guardo esos campos. ¿Y qué pasa? ¿Vale? Yo añado un registro, ¿vale? A ese registro tiene una serie de campos, ¿vale? Esos campos son los que yo le agrego aquí, después del add new, ¿vale? Una vez agregados, los guardo. ¿Y qué hago? Simplemente cojo la hoja activa, ¿vale? Cojo la celda activa y bajo una fila, ¿vale? Bajo una fila. ¿Y qué pasa? Que una vez que yo baje una fila, con esta línea yo bajo una fila, ¿vale? Entonces, una vez que yo baje una fila, el programa va a decir, o se va a preguntar a él mismo, ¿vale? Va a bajar una fila. Coge aquí, añade un registro, añade todos estos campos y una vez añadidos y guardados, baja aquí. Y se va a preguntar, ¿este campo está vacío? No. Entonces va a hacer lo mismo, ¿vale? Va a irse. Como no está vacío, va a irse aquí y añadir un nuevo registro con esos campos. Siguiente fila, ¿está vacío? No. Pues vuelve, ¿vale? El loop lo que hace es permitirle que vuelva al principio y haga esto. Cuando lleguen unos cuantos, va a ir, por ejemplo, a este. ¿Está vacío? Sí. Entonces, si está vacío, salgo del loop y ¿qué me encuentro? Un mensaje. Pues muestro ese mensaje. Vale. Una vez que yo ejecuto esta parte del if, ¿vale? Esta de aquí ya no la voy a ejecutar, ¿vale? Porque ya ejecuté esta parte del if. Entonces, una vez que yo ejecuto esa parte del if, salto directamente a después del enwith. ¿Y qué le digo? Una vez que acabo de registrar todos los campos, cierro la tabla clientes, desconecto la base
y a la variable fila le coloco el valor de la fila que tenga el último dato, ¿vale? Cojo y le digo el último dato, activo el último dato, la fila del último dato, cojo el número de la fila y lo añado y lo pongo en la variable fila. Y luego simplemente cojo ActiveSheet.range A4, que es donde empieza el rango, ¿vale? A4, J, que es donde acaban los datos, acaban en la columna J, A4, J, concatenado con ¿qué? Con el número de la fila, de la última fila, y selecciono, ¿vale? Selecciono ese rango y vacío los datos. Una vez hecho eso, simplemente lo que hago es me vuelvo a la celda 4, guardo el libro y finalizo la macro. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto pasa si yo... Vale, si la celda, o si la fila, o si la tabla, perdón, está vacía. Si la tabla está vacía, entonces ejecuto esta parte del código y punto. ¿Vale? Y entonces, una vez ejecutada esa parte del código, si está vacía, ejecuto esa parte del código y salto directamente aquí. ¿Vale? Pero si no está vacía, lo que hago es lo siguiente. En caso de que no esté vacía, le digo, refréscame la tabla. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a empezar. ActiveSheet.range A4.activate. Vete a la hoja y activa la celda A4. Y hacemos lo siguiente. Do while ActiveCell.value sea diferente de vacío, es decir, mientras el valor de esta celda sea diferente de vacío, ¿qué hago? En lugar de añadir directamente, lo que hago es buscar, ¿vale? Lo que hago es buscar el valor de esa celda en el campo NIF del cliente, es decir, en el campo NIF del cliente yo busco el valor de esta celda, ¿vale? Cojo esta celda y busco ese valor en mi base de datos por el campo NIF. Vale, entonces ¿qué hago? Busco y le digo if.eof, es decir, si llega al final de la tabla, ¿qué pasa? Que no existe. Entonces, si no existe, agrego el dato. ¿De acuerdo? Muy bien. En caso, si no, es decir, si no llega al final, el save not.eof, es decir, si no llega al final, si no llega al final, ¿vale? Es decir, si llega al final, lo añado. En caso de que no llegue al final, entonces, ¿qué hago? Modifico todos y cada uno de los campos, ¿vale? Agrego todos y cada uno de los campos, excepto el campo por el cual estoy buscando y excepto el campo autonumérico. El campo autonumérico no se toca, ¿vale? El campo autonumérico no se toca. No puede ser modificado porque si no nos da error. Y el campo por el cual estoy buscando no se toca, ¿vale? No se toca tampoco. Entonces, ¿qué hago? Simplemente busco por NIF y modifico el resto de campos, ¿de acuerdo? Por eso aquí empiezo en la columna 2, 0, 1 y 2, ¿vale? Empiezo a partir de la columna 2 a modificar campos. Agrego los campos a la base de datos y ahora en lugar de guardar, en lugar del punto update, le digo punto update batch, ¿vale? Este campo, una cosa es update, que nos guarda datos en una tabla, y otra cosa es update batch,
que lo que hace es modificarnos datos que ya existen en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces recordar, una cosa es update y otra cosa es update batch. Para utilizar la cláusula update necesitamos agregar new, ¿vale? Para tener la cláusula update, para utilizar la cláusula update, necesitamos, antes de agregar los campos, necesitamos un add new, ¿vale? Fijaros que cuando yo hago el update, ¿vale? Cuando yo utilizo el update, primero coloco un add new. El update guarda nuevos registros, ¿de acuerdo? El update guarda nuevos registros. Add new, coloco los campos y luego update. Add new, coloco los campos y luego update. Perfecto. El update batch lo que nos hace es modificar registros que ya se encuentran en la base de datos. Por eso lo único que hago es pasar datos de Excel al campo, de la celda al campo, porque no hay que añadirlo como nuevo, sino que hay que coger ese dato y pasarle los nuevos datos. Yo busco un if, tiene unos nuevos datos, ese if tiene unos nuevos datos, cojo ese if y cada uno de los campos correspondientes a ese if los cambio, les pongo el valor que tenga la celda y luego, una vez hecho eso, update batch, es decir, cambio o guardo esas modificaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que hago eso, simplemente le digo, cuando yo acabo con el primer registro, ¿vale? Le digo que pase al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que encuentre una celda vacía. Si encuentra una celda vacía, lo que va a hacer es lo siguiente, pues lo mismo de antes. Se encuentra con un mensaje, ¿vale? Y luego simplemente cierra la tabla clientes, desconecta la tabla clientes, pasa la variable fila el número de la última fila con datos y lo que hace es eliminar los datos que haya en esta hoja y guardar el libro, ¿de acuerdo? Así se importa una base de datos, se importan datos de Excel a Access. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a parar un segundo el vídeo, voy a traer una serie de clientes, voy a colocarlos aquí, ¿vale? Y una vez hecho eso, os enseño cómo funciona este procedimiento. Vale, tengo el procedimiento creado, ¿vale? Ahora es muy fácil, simplemente cuando yo le dé al botón, ¿vale? Cuando yo le dé al botón en la hoja clientes, me va a aparecer este mensaje. Ese mensaje es este mensaje y entonces le voy a decir que para importar clientes desde Excel, llame al procedimiento importar clientes. Una vez que los llama, termina de importarlos y cierra el formulario, ¿de acuerdo? Vamos entonces, voy a parar un segundo el vídeo para traer una serie de clientes y una vez hecho eso, vuelvo y termino este vídeo viendo cómo funciona y la rapidez que tiene la exportación e importación de Excel Access y de Access a Excel. Hasta ahora entonces. Bueno, chicos, estamos aquí. Fijaros, aquí tengo una serie de clientes, ¿de acuerdo? Tengo tal como 362 clientes con sus correspondientes datos, ¿vale? Emails, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
vamos a pasar los datos de aquí a Access. Mirad, voy a esperar, voy a quitar esto y voy a hacer lo siguiente. Fijaros en la base de datos. La base de datos empresa que tenemos aquí. Bueno, si esto deja de chiflar, ahora. Vale, la base de datos empresa que tenemos aquí, tenemos una tabla clientes y esa tabla clientes está totalmente vacía. Fijaros que yo, tener en cuenta una cosa, ¿vale? Fijaros que está totalmente vacía. Daros cuenta de una cosa. Cuando yo he realizado o he programado cuando yo he programado el evento, el procedimiento de importar, yo aquí he trabajado con los datos de las celdas, ¿de acuerdo? Yo no he realizado o no he nombrado para nada, ¿vale? El ID del cliente. Este ID es autonumérico. En su principio dije que no se tocaba, ¿vale? No podía ser modificado. Así que simplemente no he tocado para nada el ID del cliente, ¿vale? He programado este campo sin tener en cuenta el ID del cliente. Lo único que he tenido en cuenta, para lo que he tenido en cuenta el ID del cliente, es para abrir la base de datos y ver la posición que ocupa la columna que lo contiene, ni más ni menos, ¿vale? Entonces fijaros, aquí tengo una serie de clientes, ¿vale? Que vamos a importar. Fijaros, como veis está totalmente vacía la tabla. Muy bien, cerramos la tabla, ¿de acuerdo? Y fijaros, voy a irme a programador, voy a quitar el modo diseño y voy a coger el modo importar, ¿vale? Importo. Me muestra este formulario, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es lo siguiente: importar. ¿Qué deseo hacer? Importar clientes desde Excel. Importo. Todos los clientes han sido agregados correctamente. Acepto. Perfecto. Ya lo tengo. Me voy aquí. Voy a cerrar la base de datos. Esto lo voy a cerrar. Esto no. Esto era de donde había sacado yo los datos. Vale, si yo me voy a empresa, me voy a clientes, fijaros que aquí tengo todos los clientes agregados. Y son ni más ni menos que 359. Fijaros que el ID del cliente me lo ha colocado automáticamente, ¿vale? No he hecho absolutamente nada con él. Y así, de esta forma, importamos los datos de Excel a Access. Fácil y sencillo, ¿a que sí? Bueno, pues en el siguiente video tutorial vamos a ver algo también igual de sencillo. Vamos a ver el proceso contrario, es decir, cómo importar datos desde aquí, desde el propio Access, exportarlos a una hoja de cálculo Access. A una hoja de cálculo Excel. ¿Vale? Pues nada más. En el siguiente video tutorial continuamos. Una cosa antes de... iba a decir una cosa antes de tal, porque os quería enseñar este tipo de cosas. Esto no es que tenga dos... No es que tenga dos bases de datos, sino que cuando está abierta la base de datos o estamos conectados a ella, aparece un iconito aquí. Fijaros, si nos vamos a vistas, fijaros en iconos grandes, ¿vale? Aquí tengo la base de datos empresa y aquí tengo un iconito pequeño que me dice que está bloqueada, que está en uso, ¿vale? Está siendo utilizada. Entonces, por eso me aparece este iconito aquí. Bueno, cuando yo la cierre, fijaros, la cierro y desaparece, ¿vale? Bueno, pues nada más. En el siguiente video tutorial continuamos y vemos el proceso contrario. Cómo pasar datos de Access
a Excel. Venga, hasta el próximo vídeo, chicos.